Bienvenidos a Brands for Future, un podcast donde filosofamos sobre branding, diseño y estrategia de negocio. Soy Guillermo Centurión y hoy vamos a hablar sobre la escuela de la Bauhaus. Si pensamos en la primera mitad del siglo XX europeo, no podemos evitar pensar en su enorme progreso intelectual y tecnológico, pero también en la oscuridad y el drama caracterizado por la guerra. Aún así, estos años fueron un tiempo de esplendor cultural. Es el tiempo del modernismo y de las vanguardias, el tiempo de Picasso y Gaudí, el futurismo y la idolatría por la máquina, el dadaísmo y el surrealismo, nuestro gran Salvador Dalí y otros tantos ismos que nos darían una gran cantidad de alegrías. Pero sobre todo, me gustaría que quien nos está escuchando se plantee cosas. Se plantee cómo pasamos de vivir en edificios de piedra, casas de pueblo o edificios súper recargados que nos recuerdan a esa arquitectura clásica o renacentista. ¿Cómo pasamos a vivir en estos edificios modernos en los que vivimos hoy, con grandes ventanales y que en general son una arquitectura mucho más estandarizada, los grandes bloques de edificios? Me gustaría que reflexionemos sobre cómo pasamos de amueblar nuestras casas con decoraciones recargadas, esos muebles de madera robustos y llenos de adornos, a la forma que tenemos de decorar hoy, por ejemplo, las lámparas de araña que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, a las lámparas simples que tenemos hoy día, lo que podríamos llamar el estilo de IKEA. Pero también en otras muchas disciplinas. Cómo pasamos de utilizar tipografías también recargadas, tipografías romanas o góticas, a utilizar casi siempre tipografías de palo seco, tipografías simples. Para bien o para mal, la culpa de todo esto la tiene una escuela de arte, de diseño y de arquitectura que nació con la idea de hacer accesible a todos aquellas cosas que hasta ahora eran un lujo al alcance de unos cuantos. Es la Escuela de Artes y Oficios de la Bauhaus. Antes de nada vamos a explicar brevemente qué fue la Bauhaus. Pues bien, fue una escuela de arte fundada por Walter Gropius que pretendía encontrar una alternativa a los métodos de enseñanza tradicionales. Quería combinar lo artesanal y lo moderno para encontrar mejores formas de solucionar problemas. Muchos oyentes, cuando se menciona la Bauhaus, lo primero que se les viene a la mente es la arquitectura. Pero la Bauhaus fue una escuela en la que se enseñó de todo. Se enseñó sobre diseño industrial, sobre arquitectura, decoración, diseño gráfico, arte textil, escultura, forja, teatro, de todo. Es lógico que se piense en arquitectura porque gran parte del foco de la Bauhaus estuvo precisamente en eso, especialmente en sus últimos años. Pero Walter Gropius quería huir de la idea del artista que mira por encima del hombro, el artista endiosado, y rebajarlo a la idea tradicional del artista, equiparada a la figura del artesano, como una persona que resuelve problemas y necesidades, que sabía un poco de todo, no ese artista hiperespecializado. La visión holística de Walter Gropius viene dada de movimientos como el Deutscher Werkbund, cuyo lema era desde los cojines del sofá hasta la construcción de ciudades, para que nos hagamos una idea de la visión, y nos da una idea pues, de la importancia que para Walter Gropius tenían todas las técnicas artísticas. Pero además deberíamos destacar que fueron lo suficientemente abiertos para incluir disciplinas mucho más modernas para el momento como fueron la fotografía, el diseño gráfico o el diseño industrial de producto. Sobre todo debemos poner un especial énfasis en su afán por experimentar y probar nuevas técnicas constantemente. Querían probar nuevas formas de expresión, por ejemplo, como en sus talleres de teatro o sus famosas fiestas de disfraces.
Sus influencias han llegado a nuestros días de 1000 formas diferentes. Fueron pioneros en muchas disciplinas y marcaron un antes y un después en la forma que tenemos de entender la industria. Por sus aulas pasaron tanto profesores como alumnos muy destacados. Entre ellos podríamos citar a Mies van der Rohe, Kandinsky, Paul Klee, George Muche o Laszlo Moholy-Nagy y muchos más que iremos viendo durante estos 2 episodios. Pero bueno, antes de meternos de lleno en cómo fue la Bauhaus y cómo fueron los años en los que tuvo actividad, vamos a presentar a Carlos de Miguel, que va a participar con nosotros en el episodio de hoy. Carlos es compañero y diseñador en Crater y ha contribuido a documentar y construir este episodio, de modo que qué mejor compañía para estos 2 episodios en los que vamos a viajar por los pasillos y talleres de esta escuela. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Guille. La verdad que preparar este podcast ha sido un auténtico reto para los dos, por supuesto, pero estoy muy emocionado de poder participar en él. Pues bienvenido. Juntos vamos a repasar en este tiempo reducido cómo fue esta famosa escuela y qué repercusiones tuvo en el mundo en el que vivimos hoy. Pero antes de nada vamos a poner un poco de contexto en todo esto. Vamos a introducirnos en cómo era el ambiente sociocultural de la época para saber cómo era el mundo cuando llega la Bauhaus. Para entender cómo surgió la Bauhaus debemos de entender que esta aparece en una Alemania muy convulsa. Nos encontramos en el periodo entre guerras, con todo el caos político que esto supone. Nos referimos a las nuevas ideologías como el marxismo y el nacionalsocialismo. Como ya sabemos, Alemania es la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial. La firma del Tratado de Versalles supone un duro golpe económico, cultural y moral, provocando una gran crisis y revueltas en ambos lados del espectro político, lo que obligó al gobierno a trasladarse a Weimar, una ciudad mucho más tranquila, donde a su vez se formaría la Bauhaus. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues durante el siglo anterior la arquitectura sufrió una gran transformación. La revolución industrial provocó un cambio en la forma de vivir y trabajar de las personas, dejando atrás una arquitectura basada en el historicismo, centrado en la imitación de las técnicas antiguas como las columnas romanas, los adornos barrocos, el estilo medieval y en general cualquier técnica inspirada en un pasado idealizado. Claro, es que no podemos olvidar que era una etapa de incertidumbre en general y, como no, pues también una etapa de incertidumbre artística, en la que surgieron diferentes movimientos por todo el mundo. Vamos a citar unos cuantos. Por ejemplo, en el Reino Unido, William Morris concibe el movimiento Arts and Crafts, enfocado en ensalzar el aspecto artesanal de la producción de obras de arte o de productos de uso cotidiano, pero siempre poniendo el foco en lo artesanal, lo que está hecho a mano, lo que está hecho con mimo. A su vez, en Francia y Bélgica, el Art Nouveau rompió con todo lo establecido en cuanto a pintura, pero también en arquitectura. Es cuando aparecen los primeros carteles publicitarios y esa arquitectura tan famosa de ciudades como París o Bruselas, como por ejemplo las bocas de metro antiguas de París, que tan recordadas son. Su máximo exponente fue Alphonse Mucha y fue un movimiento con mucha influencia. Por ejemplo, tuvo influencia sobre este movimiento Gaudí y en general todo el modernismo. Al mismo tiempo, en Chicago, Louis Sullivan y Dagmar Adler se unen creando la sociedad Adler y Sullivan, que sentaría las bases de la arquitectura moderna. En 1871, un gran incendio quemó gran parte de la ciudad. Y bueno, pues lo supieron aprovechar como una oportunidad para utilizar nuevas formas y nuevos materiales en la construcción, dando como resultado esa arquitectura típica estadounidense del siglo XX. Justo hablando de Louis Sullivan y Dan Adler, sería cosa del destino que el mismo año en el que forman su sociedad naciera en Berlín el que sería el fundador de la escuela de la Bauhaus. Estamos hablando de Walter Gropius. Walter Gropius era hijo y nieto de arquitectos, y como no podía ser de otra manera, estudió arquitectura en Múnich, aunque casualmente, tras su viaje a España, en el que llegó a conocer al mismo Gaudí, decidió dejar la carrera y empezar a trabajar en el despacho de Peter Behrens, un gran arquitecto de la época
y para los que nos gusta este tema también le tenemos como el gran padre del diseño corporativo. A Walter Gropius en numerosas ocasiones se le consideró un arquitecto con muchos defectos. Era evidente que su maestría no residía en la técnica, donde más adelante destacaría es en su capacidad para enseñar a otros, y así crear métodos de enseñanza muy innovadores. Junto con Adolf Meyer, quien después sería profesor en la Bauhaus, fundaron su propio estudio en el que diseñaron la fábrica de talleres Fagus, que por cierto fue declarado en el año 2011 Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su gran fuente de inspiración para el diseño de esta fábrica fue otra, precisamente diseñada por su maestro Peter Behrens, pero que a diferencia de esta, Myers y Gropius plantearon un diseño mucho más depurado y minimalista que su maestro. Aún conservaba un estilo bastante robusto, pero bueno, ya estaba más cerca del estilo que ellos querían. Justo cuando comenzaba a forjarse esta carrera profesional, empieza a interesarse por diferentes movimientos artísticos y culturales, donde conoció a personajes como Paul Klee, Kandinsky y etc. Un montón de personajes que en esa época estaban en el mundillo de los artistas. Lástima que justamente en este momento Europa se ve sumergida en la Primera Guerra Mundial, y como tantos otros jóvenes, Gropius fue llamado a filas. Él no fue un soldado cualquiera, y esto se vio claro cuando más adelante sería profesor y tuvo que organizar un equipo entero de grandes maestros. A su regreso fue condecorado con 2 cruces de hierro, una de ellas por pasar 4 días y 4 noches sin dormir para avanzar por el frente francés. La segunda, por ser uno de los 80 supervivientes entre los más de 3.000 soldados que formaban su regimiento. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania, pese a la gran crisis que vivía, intentaba restablecer cierta normalidad. Walter entró a trabajar en la revista G junto a Mies van der Rohe, otro arquitecto con el que trabajaría en el estudio de Peter Behrens, y algunos miembros del movimiento de Steel, movimiento del que hablaremos más adelante. En 1919, Walter Gropius es nombrado director de una Escuela Superior de Artes Plásticas y también de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, de la que tuvieron que echar al director anterior por no ser de nacionalidad alemana. Gropius, como veterano de guerra, como ha comentado Carlos, esto fue muy importante en su futuro, y además era el familiar de un profesor de la escuela, porque su abuelo había sido director previamente. Tras esto, al ser nombrado director de 2 escuelas diferentes, decidió unificarlas en busca de una escuela de arte total. Aquí es donde podríamos decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, que es el inicio de la Bauhaus, ¿verdad? Sí, correcto. La Bauhaus no podría haberse formado, primero, de no ser por la unión de estas 2 escuelas y, segundo, por lamentablemente los conflictos que asolaban a Alemania durante esta época y que dieron paso a la formación de la República de Weimar. Y fue en esta crisis de pensamiento moderno que surge en Europa tras la Primera Guerra, afectando al desarrollo político, social y educativo, cuando Walter Gropius defendió un cambio en la educación, donde los artistas no fueran considerados una especie de élite social, sino unos artesanos más, como había sido hasta hacía relativamente poco. Los artesanos los entendía como personas capaces de crear desde una mesa de comedor hasta barrios enteros de bloques de viviendas, un poco alineado con lo que defendía William Morris. Claro, ya hemos comentado antes que el objetivo de Walter Gropius precisamente era derribar muros, eliminar barreras que diferenciaban a estos artistas de los artesanos. Y de hecho es que básicamente lo que hizo es una escuela en la que todas las disciplinas estaban al mismo nivel. Pintura, escultura, arquitectura, artesanía, todo era una unidad. De hecho, en el manifiesto de fundación de la Bauhaus, podríamos decir que era mucho más que una declaración de intenciones, sino que contenía objetivos concretos de los que Walter Gropius quería conseguir en esta escuela. Explica desde cómo quiere que sea el programa educativo, las actividades, el proceso de admisión de los alumnos, etc. Y que podríamos decir que en realidad es una lista de planes de estudios que se podría parecer bastante al de otras escuelas, pero con la particularidad de la visión holística de esta escuela, la suma de oficios diferentes que dan como resultado la gran obra colectiva. También introdujo la jerarquía basada entre en aprendices y maestros. Esta dualidad que había sido
la tónica general en toda la historia. En esta división entre aprendices y maestros, también introdujo una doble figura de maestros. Por un lado estaba el maestro de la función, encargado del aspecto funcional de las cosas, y el maestro de la forma, encargado de la parte estética, de la belleza. Su objetivo era mantener ese equilibrio perfecto entre estas dos formas de abordar la creación, la funcionalidad por un lado y la estética por el otro, juntos en una misma maestría. Y para poder hablar de todo esto tendríamos que empezar a mencionar a los profesores que estuvieron presentes en la Bauhaus. Sí que es algo de lo que la mayoría de las personas recuerda. Oye, la Bauhaus, qué grandes profesores hubo ahí. Pues tendremos que empezar a mencionarles. Y el primero no podría ser otro que Johannes Itten. Seguramente la figura más representativa de la primera etapa de la Bauhaus. Más conocido por su aspecto físico, rapado, con túnica, con un aspecto que recuerda más a un religioso oriental que a un pintor austriaco. ¿Qué es lo que era realmente? Claro, él seguía la corriente del Matanan, una secta estadounidense que deriva del zoroastrismo, que bueno. Con eso se explica un poco pues este estilo que llevaba, ¿no? A mí me recuerda totalmente a un monje budista. Sí, totalmente. Bueno, al fin y al cabo esto también le influyó para mantener sus clases unas dinámicas en las que la naturaleza estaba muy presente y claro, hay que decir que no era el único de este estilo. En la época de entreguerras era muy común que las personas buscaran en corrientes místicas una especie de respuesta a lo sucedido durante la época que les estaba tocando vivir. Pero y más allá de este aspecto físico peculiar, que como dices no solamente tenía Itten, pero que era el más representativo, ¿qué caracteriza a Itten como profesor, al menos en esta primera etapa de la Bauhaus? Pues Itten se encargó del curso preparatorio. El curso preparatorio sin duda se convirtió en una pieza clave de la Bauhaus y sus clases se convirtieron en la médula espinal de la escuela. A menudo comenzaba sus clases con ejercicios de movimiento y de respiración para relajar a los alumnos y conseguir su atención. Si no me equivoco, sus tres pilares educativos consistían en realizar bocetos a la naturaleza o a otros materiales, muy asociado como es cualquier escuela de arte, pero también en el estudio de las obras de grandes maestros de la pintura. Y algo que quizás era más raro en esta época era el dibujo de desnudos, en las que muchas veces los modelos eran los propios alumnos, pero él lo veía desde el enfoque del dibujo de desnudos, haciendo más símil al estilo de arte clásico. Pero si tuviéramos que quedarnos con algo que caracterice sus clases, y no solo las suyas, ya veremos que también tiene repercusión en otros profesores, serían tres conceptos clave: el contraste, la forma y el color. El contraste entendido como la diferencia entre, por ejemplo, texturas rugosas y texturas lisas, en diferentes composiciones, el peso, lo liviano con lo pesado. Y si hablamos de la forma, tendríamos que hablar de las tres formas principales que caracterizarían a la Bauhaus para los restos, como son el cuadrado, el triángulo y el círculo, las tres formas esenciales, podríamos decir. Y lo mismo sucede con el tema del color. El color también tenía mucho peso en las clases de Itten. Apostaba principalmente por los colores primarios, los colores esenciales, el amarillo, el rojo y el azul. Y vemos cómo esta idea se propagó, pero que además caracteriza la obsesión de esta primera etapa, por lo menos, de las formas primarias y los colores primarios como la parte central de la estética pictórica de la Bauhaus. Como resumen, podríamos decir que el objetivo de Itten era el desarrollo de sus alumnos, potenciar individualmente a cada uno y que fueran capaces de encontrar su personalidad y una forma particular de expresarse. Claro, porque deberíamos puntualizar que Itten es de una corriente expresionista y que el expresionismo tiene un carácter individualista. O sea, como dices, Carlos, es sacar el potencial de cada alumno de forma independiente. Vale, pues vamos a dejar por ahora a Itten aquí, luego volveremos, pero si tenemos que hablar de otro gran personaje en el claustro de profesores de la Bauhaus, sería Paul Klee.
Vamos con él. Entra en la Bauhaus en el año 21. Todavía no era excesivamente conocido por el público en general, pero sí que tenía ya un cierto reconocimiento por parte de los círculos artísticos, principalmente de las vanguardias. En su carácter como profesor podríamos destacar que, al igual que Itten, estaban centrados en el tema del color, principalmente en los colores primarios, que lo podemos ver en su obra también. Aparte del color, también las formas básicas, el cuadrado, el triángulo y el círculo de nuevo. Y bueno, es que de hecho estuvo influenciado por Itten. Se dice que quedó impresionado al asistir en una de las clases de Johannes Itten y que trasladaría a sus propias aulas una versión de la teoría del color y la forma de Itten. Pero bueno, aunque es bastante recordado por cómo fue como profesor, al contrario de lo que podemos pensar, Paul Klee no le gustaba dar clases. Él prefería pasar su tiempo haciendo obras de arte, con pintura, música, pero él lo hacía con un sentimiento de responsabilidad social. Entendía el momento en el que se encontraba y cómo era necesario un cambio del cual la Bauhaus era una parte esencial. Este hecho se transformó en la obsesión por experimentar con las formas, los materiales y los colores, para poder preparar sus clases lo más concienzudamente posible y explicárselo a sus alumnos. Como resultado, Klee nos dejó una gran variedad de documentos en los que se ponía a prueba a sí mismo y sus conocimientos, los cuales muchos de ellos hoy en día son expuestos en museos de todo el mundo como obras de arte en sí mismos. Pero es irónico que la persona que decía que no era capaz de entender el color, a día de hoy es estudiado en las grandes universidades de arte del mundo. O sea que propios documentos que hacía él para sí mismo, hoy que no son obras de arte, están expuestos como si lo fueran. O sea que fíjate el impacto que ha tenido Paul Klee luego en el mundo del arte. Pero claro, si hablamos de Paul Klee y de impacto en el mundo del arte, no podemos hablar de otro compañero de profesión y compañero de vivencias que fue Vasily Kandinsky, archiconocido pintor ruso, que entró en la Bauhaus en el año 22. También en los talleres de pintura, en este caso en los talleres de pintura mural, que asimismo se enmarcaban dentro del curso de la forma. En su país natal fue rechazado por parte del poder revolucionario que gobernaba en este momento, en Rusia. Esa fue la razón principal por la que abandonaría este país y se dirigió a Berlín, ya que además conocía a Paul Klee personalmente de antes. Claro, y al conocer a Paul Klee, sus clases se basaban prácticamente en las mismas premisas, al igual que también en las de Itten. Los tres tenían ese mismo estilo en el que le daban mucha importancia a los colores primarios y a las formas básicas. Pero Kandinsky iba un poco más allá. Se cuenta que en el examen de preparatoria realizaba una pregunta en la que mostraba un triángulo, un cuadrado y un círculo. En el enunciado pedía a los alumnos que rellenara las tres formas anteriores con los tres colores primarios, amarillo, rojo y azul, sin repetir ninguno de estos tres colores. En el caso de que esta persona no pudiera hacer exactamente lo que él pedía, es decir, que fallase en uno de los tres colores, consideraba que no iba a ser capaz de aprender ninguna de las otras enseñanzas que él podía darles, entonces no podría estar dentro de la Bauhaus. O sea que prácticamente le estaba pidiendo a los alumnos que le leyeran el pensamiento, porque Totalmente. tenían que adivinar qué color es aplicable a cada forma, pero según su teoría, no... Sí, además que no es a lo mejor la teoría del color que tenemos hoy en día, era una suya particular. La respuesta correcta que él buscaba era que los ángulos agudos de 45 grados eran más calurosos que los ángulos obtusos, por tanto el color amarillo asociado al sol iría con el triángulo que tiene un ángulo agudo, el rojo estaría asociado con el cuadrado y el círculo que tendría un ángulo obtuso en su interior estaría asociado con el frío del azul. O sea que un poco diferente a lo que pensamos hoy. Tú le dices a un niño que dibuje el sol y va a dibujar un círculo amarillo. Y él decía que el color del sol debía estar asociado al triángulo. Yo creo que es bastante desalineado con lo que pensamos hoy. Pero bueno, lo que está claro
es que en solamente 3 años Walter Gropius había llegado a crear un grupo de maestros que pertenecían a la más absoluta élite artística. Quizás no en este momento todavía, pero posteriormente está claro que han llegado a ser de las figuras más famosas. Aún así, hay que aclarar que estos profesores en muchas ocasiones tuvieron que dejar de lado sus ideas personales en favor de los postulados generales de la Bauhaus. Ahora, eso sí, una de las cosas que precisamente quería Walter Gropius es que dejaran su impronta, que aportaran su pensamiento creativo al resto de la escuela. Y ahora que conocemos a los maestros más importantes de la Bauhaus, vamos a hablar un poco de los talleres. Aunque es un tema complejo porque a lo largo de los años los talleres fueron cambiando debido a escasez de encargos de algunos de ellos o el simple hecho de intentar modernizar la escuela y estar a la última en las tecnologías que iban apareciendo. Pero si tuvieras que decirnos así, en esta primera etapa, ¿cuáles fueron los talleres más importantes? Solamente citarlos, ¿cuáles serían? En esta primera etapa hablamos de 7 talleres, en los cuales un alumno podía especializarse. El taller de madera y el de piedra, que se encargaban sobre todo de lo que es tallar y esculpir. El de metal, donde forjarían diferentes piezas para cualquier proyecto en el que estaban trabajando. El de color, que ya hemos visto que darían algunos profesores muy relevantes. El de tejidos, muy importante para cualquier tipo de material que necesitara tela, desde una silla que fue muy famosa o desde un tapiz. Y por otro lado el de vidrio y arcilla, donde realizarían también grandes obras de vajilla y de vidrieras. Pero vamos, más adelante se introdujo algunos otros talleres de los que hablaremos, como el de fotografía, el famoso de teatro y, por supuesto, el taller de arquitectura. Vale, pues ya sabemos un poquillo, sin entrar mucho en profundidad, qué tipo de talleres se impartían en la Bauhaus. Pero una pregunta que seguro que os estáis haciendo es ¿qué papel tuvo la mujer en esta escuela? Tanto a nivel de alumnos como a nivel de cargos de mayor responsabilidad. Pues bien, como os podéis imaginar, estamos en el periodo entre guerras, que estamos hablando de principios del siglo pasado. Y bueno, pues el papel de la mujer era muy diferente al que tenemos hoy día. Pero aún así, hemos de aclarar que en esta escuela tuvo un papel bastante más relevante que lo que tenía en otros ámbitos de la sociedad. Este es un tema polémico, porque es verdad que a las mujeres se las relegó principalmente a los talleres de textil, en el manejo de los telares. Y de hecho Walter Gropius creía que las mujeres eran las más apropiadas para este tipo de talleres, mientras que no eran demasiado apropiadas para otro tipo de talleres, donde decía, bueno, pues que no era apropiado que estuvieran. Hay muchas críticas del papel que tuvo la Bauhaus con respecto a las mujeres y son totalmente lógicas, pero como digo, debemos aclarar que fue un lugar de apertura en el donde se aceptó a las mujeres desde el primer día y eso es algo que no era nada habitual. Algunas mujeres llegaron a tener un peso bastante importante, como es el caso de Marine Brand, y si os parece, vamos a entrar un poquito en quién es esta figura. Marie Anne entró como alumna y mientras iba avanzando en la escuela se llegó a enfrentar algunos problemas que le impidieron entrar en el taller de metal. Como digo, no era un taller en el que se esperaba que las mujeres pudieran tener un papel predominante. Pero poco de tiempo después y gracias a su tenacidad demostró que era una mujer con cualidades y que podría llegar a representar objetos de uso cotidiano a través del uso de los metales. Al año siguiente de intentar entrar, al final consiguió entrar en este taller que tanto ansiaba y convirtiéndose de hecho en la primera mujer en entrar en estos talleres. Más adelante siguió encontrándose con trabas por el camino, pero de hecho hoy día es conocida porque llegó a establecer un tipo de técnica que podría considerarse como minimalismo o una corriente reduccionista, porque utilizaba diseños que aunque estaba utilizando un material como es el metal,
consiguió reducirlo a las formas esenciales que hemos comentado, a las formas geométricas simples. Muchos de sus diseños, como lámparas, ceniceros y otros objetos del hogar, que era lo que más realizó, se continúan realizando hoy en día y fabricando todavía. El caso de Marianne es bastante relevante porque llegó a convertirse en profesora, incluso poco tiempo después llegó a ser la vicerrectora. Cuando terminó su etapa en la Bauhaus, fue contratada por el propio Walter Gropius para trabajar en su estudio de diseño en el diseño de mobiliario para oficinas. Su trabajo estuvo centrado siempre en el diseño industrial, siendo una de las primeras mujeres en sobresalir en este campo. Y aunque, incursionó con un gran talento y renombre en el fotomontaje y en la fotografía también, destacó sobre todo en esto, en el diseño de objetos de la vida cotidiana. Por puntualizar, decir que varias de sus obras se encuentran hoy día en el MoMA de Nueva York. O sea que, para que veamos también un ejemplo de, aunque no tenían las mismas condiciones, pero que las mujeres en algunos casos llegaron a tener un papel predominante. Claro, por supuesto, cuando hablamos de estos temas, debemos evitar verlos desde el punto de vista que hoy en día somos conscientes de la diferencia que había. Pero si lo comparas con lo sucedido en otras ciudades o otras escuelas de esa misma época, que una mujer llegase a ser vicerrectora de probablemente la escuela más importante de artes y de arquitectura de la época, y en un ámbito de diseño industrial, demuestra un poco la intención de progreso que tenía la Bauhaus. Efectivamente, debemos verlo con los ojos del que mira en 1919, no con el que mira desde los ojos que tenemos hoy. Pero bueno, volvamos otra vez al cauce de cómo eran las clases, cómo era la vida cotidiana en la escuela. Al final, pasado el 1922, se puede considerar que termina la crisis económica en Alemania y la escuela comienza a incorporar a más maestros y más materias. Walter Gropius incluso llegó a reconocer abiertamente que uno de los principales objetivos de la escuela era ni más ni menos que comenzar a producir sus propias piezas para conseguir financiarse de forma autosuficiente y dejar de depender de las subvenciones del gobierno alemán. Pero debemos matizar que la Bauhaus no rechazaba subvenciones, sino que tenía miedo de la intervención que podía conllevar recibir subvenciones del Estado y de la limitación artística que más adelante veremos que acabó sucediendo. Claro, es que precisamente es un movimiento innovador y como tal, pues también provocaba miedo en la sociedad, sobre todo, pues como todo lo nuevo, puede provocar fricciones. Y él sabía que el ser autosuficiente era la clave para poder mantener su independencia. Además, justamente en esta época es cuando la Bauhaus da un giro y deja atrás ese aspecto expresionista que caracterizaba a Johannes Itten, en el que estaba centrado en el desarrollo individual de los alumnos, y empieza una tendencia hacia una visión más afín a la industria y a la producción, acorde a las nuevas necesidades económicas e industriales de Alemania, precisamente en este afán por vender sus propios productos. Podríamos decir que es un momento de transición en el que deja atrás el individualismo y empieza a pensar en el trabajo en equipo, en el trabajo colectivo. Y como ya hemos hablado antes, ese individualismo era algo que caracterizaba mucho a Johann Items, y fue algo que provocó muchas fricciones entre Gropius y él. La intención de pertenecer al tejido industrial alemán, como conseguir encargos para llevar a cabo en la escuela. Un ejemplo de él fue la casa Sommerfeld. Fue uno de los motivos que produjo el gran conflicto entre Gropius y Itten, que acabaría con la dimisión de este profesor. No estaba de acuerdo con la visión más, podríamos decir, con la visión más capitalista de Walter Gropius, y él estaba pues más en los temas de mística y de concepción artística solamente, y en el desarrollo del potencial individual. Pero bueno, es entender que tenía una limitación en cuanto a solamente los talleres más artísticos y que había otros talleres que estaban más alineados con la industria.
Precisamente podríamos decir que la dimisión de Itten es el inicio de la etapa más constructivista. Y bueno, es que el apoyo más importante que tuvo Walter Gropius en esta etapa de transición vino de la mano de una persona muy concreta, llamada Theo van der Burg, que es uno de los fundadores del movimiento que hemos mencionado en la introducción, el movimiento de De Stijl. Es probablemente el estilo más característico y el que más asociamos con la Bauhaus. Podríamos decir que es el estilo Bauhaus hoy día, como lo recordamos hoy día. Y bueno, Theo van der Burg, hay que decir que él había estado muy atento al movimiento de la Bauhaus. No le convencía del todo lo que hacían, pero veía potencial. De hecho, en 1921 realizó un curso sobre De Stijl en el que participaron muchos alumnos de la Bauhaus. Y un año después se mudó a Weimar, esperando ser nombrado profesor, pero es algo que nunca llegó a suceder. Aún así, Theo supuso un cambio drástico, eliminando esa etapa de romanticismo y místico que caracterizó a la Bauhaus en la primera etapa en la que estaba Itten. Pero el que sí que llegó a ser profesor y fue un amigo y aprendiz de Theo van der Burg fue Laszlo Moholy-Nagy. Moholy-Nagy, una de las figuras más conocidas de la Bauhaus. Entonces vamos a ver también quién fue Moholy-Nagy, porque es que prácticamente llevó a la Bauhaus todos los pensamientos de Stijl y de Theo van der Burg. Como hemos comentado, Theo van der Burg no llegó a ser profesor, pero podríamos decir que Moholy-Nagy fue su hombre en la Bauhaus. Como decimos, conocía la vanguardia constructivista y la introdujo en la Bauhaus, que le dio, por ejemplo, un impulso decisivo a la creación de nuevas tipografías. Como digo, es uno de los más importantes teóricos del arte y de la fotografía, muy cercano a Theo van der Burg. De hecho, cuando él llegó, fue para reemplazar el taller de metales que estaba dando en este momento Johannes Itten. Y, por ejemplo, trabajó en un modulador de la luz y el espacio que consistía en una serie de planos metálicos perforados que producen efectos de luces y sombras por medio de un motor que supuso un gran avance y fue una gran innovación en el terreno del arte luminoso. O sea, para que veáis que estaba más focalizado en el tema de la industria. Más adelante introdujo el taller de fotografía de verano, que fue uno de los primeros talleres de esta disciplina, y hoy día es considerado como uno de los mejores fotógrafos de los años 20, aunque su verdadera pasión, parece mentira, fue la pintura, aunque, como digo, él siempre estuvo asociado a la parte más industrial de la escuela. En 1923 se realiza la gran exposición de la Bauhaus. En este caso, el gobierno concedió un crédito a la Bauhaus con esa misma condición, que realizaran una exposición para mostrar sus progresos y saber en qué estaban invirtiendo su dinero. En esta exposición, la Bauhaus mostró por primera vez al mundo todo en lo que habían estado trabajando tanto profesores como alumnos hasta entonces. La Bauhaus se convirtió así en un engranaje más del movimiento industrial alemán, cosa que Walter Gropius era lo que pretendía, ¿no? Era su objetivo, limitar la intervención externa y tener una forma de financiación basada en la producción, lo cual fue el motivo de discusión con Itten. La exposición era la altavoz perfecta para la escuela. Allí fue gente de toda Alemania y fue algo esencial donde de verdad se darían a conocer al mundo. Sí, es donde de verdad se dio a conocer el movimiento en toda Alemania y en gran parte del mundo, pero sobre todo en Europa. ¿Qué podemos decir sobre esta exposición? Pues que se celebraron desde conferencias, se interpretó música y se expusieron todo tipo de trabajos, como has comentado, Carlos. Se quería dar una idea de todo lo que se hacía en cada taller y aunque el éxito económico fue menor de lo esperado, como has dicho, el impacto propagandístico fue enorme.
Podríamos decir que muchos detalles que en la actualidad damos por sobreentendido se presentan como auténticas primicias, como auténticos hechos innovadores en la Bauhaus, porque precisamente eso es lo que quería Gropius, calar en la sociedad, que sus trabajos, los trabajos de la Bauhaus, tuvieron un impacto en la gente. De hecho, en su conferencia predica exactamente esto, predica sobre la reconciliación del arte y la industria y abandona definitivamente su etapa más mística y más expresionista. De lo más relevante que podíamos encontrar en esta exposición era la casa Amhorn, que estaba situada en los huertos de la escuela y es un prototipo de la casa moderna. De hecho, Gropius puso a trabajar a toda la escuela en este proyecto y el Consejo de Maestros decidió presentar en la exposición esta casa, en la que, como digo, participarían absolutamente todos los talleres de la escuela. Sí, esta casa es el primer ejemplo realizado en Alemania de lo que ahora llamamos la nueva forma de vivir. Algunas cosas que hoy en día damos por sentado, como la organización o el diseño de una casa, se empezaban a ver por primera vez. Para que las personas que nos estén escuchando se hagan una idea de cómo podría ser esta casa, que bueno, basta con buscar la casa Amhorn en internet, pero bueno, vamos a intentar describirla brevemente. Yo creo que la gran definición podría ser un estilo de casa minimalista, de muros blancos, de muros lisos, con un tejado plano en el que como no es la estética tradicional del tejado con aguas, y como digo, esto es lo que solemos llamar hoy la casa minimalista. De hecho, el exterior fue comparado con una caja blanca de bombones y sobre todo podríamos destacar el esfuerzo porque tuviera un aspecto y un uso lo más funcional posible de una vivienda. Y como decimos, era más que nada un prototipo. Y aunque tuvo malas críticas, tanto el aspecto exterior como el interior de la casa, del interior decían que parecía prácticamente una sala de operaciones, pero sí que hubo algunos críticos que la calificaron como un avance importante en la arquitectura de la época. Podríamos decir que esto supuso el inicio de una etapa en la que el papel de la arquitectura va tomando mayor relevancia en la Bauhaus, pero siempre desde el diseño conjunto de todos los talleres, tal y como quería Walter Gropius. Claramente deja atrás el estilo expresionista de la casa, por ejemplo, de la casa Sommerfeld, y se centra más hacia un estilo de De Stijl o, como estaba ya haciendo en esta época, el famoso Le Corbusier. Y de hecho es el estilo en el que se continuaría trabajando en los siguientes años. Otro aspecto fundamental de la exposición fue la innovación en cuanto al diseño de carteles y en el diseño de nuevas tipografías. Por ejemplo, los carteles y grabados perdían esa forma tradicional y estática de pesos muy equilibrados hacia un mayor dinamismo con composiciones más atrevidas. ¿Y qué significa esto? Pues que digamos que pasan de un diseño de carteles muy cuadriculado a empezar a experimentar con inclinaciones, textos con formas extrañas, etc. De hecho, si tú pones cartel Bauhaus en internet, vas a ver que textos en diagonal, con formas muy diferentes, etc. Precisamente esto viene de la mano de Muhou Nagi, quien llevó este estilo a la Bauhaus e impulsó la creación de nuevas formas de diseño y también de nuevas tipografías influenciadas por De Stijl y el constructivismo ruso. La nueva tipografía que diseñaron estuvo presente en el cartel de la exposición y más adelante llegaría a convertirse en una tipografía en sí misma que es considerado por todos como el antecesor de la tipografía futura tan utilizada hoy día. Por ejemplo, es la tipografía que utiliza el logotipo de Louis Vuitton. Y lo que caracteriza esta tipografía es el carácter geométrico que tiene, es basada de nuevo en las formas básicas. Lamentablemente, después de esta exposición, ese momento de auge económico alemán llega a su fin. Y en 1923, tras el fracaso del gobierno demócrata, Alemania se ve sumida en el caos. La paridad de su moneda respecto al dólar era de 4,2 billones de marcos por un único dólar. Que esto es cuando decían que para sacar un sueldo del banco tenías que llevar una carretilla para llevártelo. Así es, imagínate cuántos billetes habría ahí. Pero bueno, como era de esperar, la precaria situación alemana golpeó con fuerza a la escuela,
que vio bajar la cantidad de encargos y recortar los presupuestos que a ellos le llegaban por parte del Estado. La falta de encargos la podemos entender debido a la mala situación del país, pero sin duda los recortes del gobierno se produjeron más bien por un intento de reprimir un movimiento artístico que, si bien no era considerado un movimiento político, ellos se consideraban apolíticos. Walter Gropius y la mayoría de profesores se consideraban apolíticos, creían que el arte debía ser apolítico. Integraban una gran cantidad de artistas de una ideología más cercana a la izquierda. Sí, los alumnos en general, que estaban más asociados con partidos comunistas y demás. Correcto. En este momento la Bauhaus está a punto de desaparecer debido a las presiones de algunos movimientos de la ciudad de Weimar, una ciudad donde había mucha élite social y que no veían con buenos ojos lo que en la escuela se estaba haciendo. Pero gracias a Dios pudieron sobrevivir con el apoyo de un alcalde socialdemócrata de la ciudad de Dessau, que les apoyó y les consiguió rescatar de ese momento tan difícil. Entonces podremos decir que es el momento en el que la Bauhaus cierra sus puertas en la ciudad de Weimar y nos trasladamos a Dessau. Dessau en esa época era una ciudad industrial en expansión y, como hemos dicho, el alcalde vio en ellos una oportunidad para atraer a esta ciudad a los máximos exponentes del diseño y de la construcción de viviendas. Dessau tenía una grave escasez de vivienda y necesitaba un plan de desarrollo, por lo que propuso precisamente a Gropius para trasladar su sede a esta ciudad y ofrecerle varios trabajos de construcción que ayudarían sobre todo a financiar la escuela. Les cedió un terreno en esta ciudad y Gropius se lo tomó como una oportunidad para construir una nueva escuela. Constaría de varios edificios, pero sobre todo de un edificio principal dedicado a los talleres y a los lugares de trabajo. Pero también diseñaría casas de los profesores y hasta una colonia, la llamada Colonia Torten, donde residirían los alumnos, y también algunos profesores más jóvenes. Como digo, era la oportunidad perfecta para diseñar muchas casas, calles, incluso barrios, según las premisas de la Bauhaus. O sea, era la oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que habían estado trabajando en Weimar. Además, no se resumiría solo en construir la propia vivienda, sino que también pondrían esfuerzos en diseñar cómo debía de ser la decoración y la distribución, el jardín, todo lo que englobaba la construcción de una vivienda. Pero, como hemos dicho, lo más importante fue el diseño del edificio de la escuela, algo que rompió totalmente los moldes de lo que se venía haciendo hasta ahora. Claro, y si tuviéramos que hablar de la escuela, nos podríamos tirar un podcast entero. Pero para poner en situación cómo era la nueva sede, esta sede fue obviamente la oportunidad de Walter Gropius de crear un edificio pensado específicamente para poder trabajar y convivir según su idea. Y rápidamente se convirtió en el icono del movimiento moderno. Del diseño de la nueva sede podemos destacar que fue Walter Gropius quien puso en práctica su ansia de diseñar procesos de vida, así como de unir arte, técnica y estética. Todos esos edificios los diseñó con la intención de que desde fuera se reconociera su función. Los talleres poseen un importante frente acristalado que permite la máxima iluminación y la visión del interior desde el exterior. Sin embargo, los apartamentos tienen unas pequeñas ventanas pensadas más bien para incrementar la privacidad. Los techos eran muy planos. De hecho, en esa época apenas se habían realizado techos casi sin inclinación, por lo que tuvieron bastantes fallos. Gropius no fue capaz de predecir que los techos con baja inclinación tendrían problemas, sobre todo de temperatura y de humedades en el interior de las aulas. Inclusive Walter Gropius empleó parte de su herencia para poder comprar un terreno para cultivar hortalizas con las que dar de comer a sus alumnos.
Era una época en la que esto era bastante habitual, pero aún así, dejarte tu herencia para alimentar a tus alumnos hoy en día no, no es algo muy común. No, pero bueno, demuestra la actitud de Gropius, demuestra la tenacidad y el empeño en conseguir que el proyecto saliera adelante. De hecho, es que podríamos tomárnoslo como que más que el pretender crear una escuela, lo que Gropius y la propia Bauhaus supuso es que es un experimento vital, es crear cómo podría, a través de crear una pequeña comunidad, que llegaron a vivir hasta 1400 personas, es crear un modelo que luego pudiera aplicarse al resto de la sociedad. Y esto, por ejemplo, nos recuerda a la idea de la ciudad de Google en Silicon Valley, que es tener el lugar de trabajo, pero también el lugar de residencia, pero también el lugar de ocio en el mismo lugar. Y además eso provoca, pues, que el tejido social entre las personas se creen ambientes artísticos, se creen ambientes culturales. El siguiente engranaje de este nuevo complejo escolar en Dessau sería la casa de los profesores, algo que, bueno, pues es de lo más recordado de esta etapa de la Bauhaus en Dessau. Y es que fueron muy características, porque si vierais fotos de cómo eran las casas de los profesores, es algo completamente diferente a lo que se venía haciendo. Estaban situadas en un pequeño pinar muy cerca de la escuela, y Gropius se esforzó muchísimo en diseñar estas casas. Quería sorprender a sus propios profesores con un concepto totalmente innovador. Realmente solo se centró en diseñar lo que es la propia estructura, la propia vivienda, permitiendo que los profesores modificaran el interior a su gusto. Esto era totalmente una novedad, era un autor que no temía que otras personas modificaran, alteraran o incluso mejoraran su propia obra. Eran viviendas pareadas en las que vivían los profesores por parejas, salvo Walter Gropius, que vivía en una vivienda independiente. Las otras tres, como decimos, eran viviendas pareadas, y estas parejas estaban formadas en primer lugar, por Klee Kandinsky, que ya habían tejido una buena relación, Muche y Schlemmer, que también vivieron en otra de las viviendas, y por último Feininger y Mouhou-Linhage. Entonces, si quieres, Carlos, cuéntanos un poco cómo era la vida en estas casas y cómo eran las relaciones entre estas personas. Para no adentrarnos demasiado en cómo fue la convivencia de todos estos profesores, podemos destacar la convivencia que hubo entre Klee y Kandinsky. Estos dos, al trabajar materias muy parecidas, estuvieron mucho tiempo juntos. De hecho, tomaban el té a diario, incluso llegando a tener una estrecha amistad. Esto se puede ver perfectamente en sus clases, donde ambos competían por llegar a la mejor conclusión dentro de la teoría de las formas y del color, algo que nos ha enriquecido a todos de sobremanera. Y bueno, lamentablemente estas casas fueron destruidas en la guerra, así que años después las tuvieron que reconstruir para que hoy en día podamos disfrutarlas. Sí, de hecho, la reconstrucción de estas viviendas, pues como dices, nos han permitido poder ir a visitarlas hoy día y son un atractivo turístico importante en la ciudad de Dessau. Y si tuviéramos ya que cerrar cómo es el complejo arquitectónico que desarrolló Gropius para la ciudad de Dessau, el último engranaje sería la colonia Torten, que, como hemos dicho, llegó a albergar hasta 1400 alumnos. De hecho, es que esta colonia, aparte de tener un lugar para que los alumnos de toda Alemania pudieran residir, también pretendía ser un modelo para solucionar este problema de escasez de vivienda que tenían los trabajadores de la región. Por ejemplo, utilizaron material prefabricado e hicieron uso de la estandarización en todo el proceso arquitectónico. Se realizó en 3 etapas y llegaron a tener hasta 316 viviendas. Aunque el estilo de las casas fue variando según la etapa, todas mantuvieron el objetivo de bajar el precio de los alquileres y de las viviendas mediante la aplicación de formas muy racionales. Digamos, la estandarización como herramienta para reducir los costes de la vivienda.
Como has dicho, pues como precisamente esto era un experimento, tuvieron los mismos fallos y que tenían las casas de los profesores y la escuela. Temas de calefacción, era difícil calentar estas viviendas, temas de humedades, etc. Como anécdota decir que hicieron una casa piloto que estaba decorada entera con mobiliario diseñado por la propia Bauhaus, que la gente podía ir a visitar esta vivienda y posteriormente comprar parte de los productos en la escuela. Y ya con los problemas de vivienda, de alimentación y de espacio de trabajo solucionados gracias a este gran proyecto, se plantearon qué cosas podrían hacer para innovar. Y entonces Walter Gropius le pidió a Moholy Nagy realizar una serie de libros donde recopilaran las ideas de la Bauhaus. En una primera tirada salieron 8 tomos que otorgaban una visión bastante completa de cómo eran los talleres de arquitectura, teatro, fotografía y algunas otras disciplinas. Cada libro lo realizaba una sola persona y participaron tanto profesores como otros artistas reputados. La tipografía utilizada, no podía ser de otra manera, se la encargaron a Moholy Nagy, aunque permitían que cada autor realizara su propia portada y maquetación. También sacaron una revista donde mostraban las novedades de la escuela a través de publicaciones monográficas. Esta revista tuvo colaboraciones externas tan destacadas como la de Theo van Desburg, que aun sin entrar en la escuela siempre estuvo presente ahí. Sí, vemos que Theo van Desburg, a pesar de no pertenecer al equipo de la Bauhaus, estuvo por todos lados, estuvo orbitando alrededor de la escuela durante mucho tiempo, también en la ciudad de Dessau. Y en cuanto a innovaciones en las propias clases, en los propios talleres, tendríamos que destacar que ya desde Weimar se habían propuesto ampliar el curso preparatorio que previamente realizaba Johannes Itten, pero que ahora sería más extenso, constaría de un curso total, un año completo. El objetivo es que los alumnos tuvieran una base en cuanto a técnica y artesanía que permitiera tener la mayor destreza posible y un rendimiento alto en la futura formación en la escuela. Joseph Albers se encargaba del primer semestre, mientras que Moholy Nagy se encargaba del segundo. En este curso podían desde visitar artesanos y fábricas hasta realizar pequeñas obras, pequeños objetos simples, donde utilizaban herramientas rudimentarias todavía. Pero la pregunta que nos hacemos es, los profesores que venían de Weimar y que ahora estaban dando clases en Dessau, ¿qué diferencia tenían con respecto a la etapa más expresionista que habían tenido en esta primera etapa? Principalmente los dos profesores que continuaron en la escuela serían de nuevo Klee y Kandinsky, que por resumir, podríamos decir que básicamente continuaron con los mismos procedimientos y las mismas teorías del color, de la forma que venían trabajando en Dessau. Como añadido, podríamos decir que lo más innovador fue, precisamente para no perder este carácter expresionista y centrar todo en el constructivismo, en la función, desarrollaron por iniciativa propia, independientemente cada uno, talleres que estaban centrados en la pintura libre, para que los alumnos pudieran expresarse sin que todo tuviera que tener una función. Se centraban en el arte en sí mismo. Y ahora que has hablado de Klee y Kandinsky, podríamos actualizar un poco la información de los talleres que daban en esta época, que como hemos dicho antes, fueron variando a lo largo del tiempo. Durante esta etapa, además del taller de metal, existían talleres de imprenta, de mueble, pintura, el taller mural, el de plástica y el de textil. Pero sin duda, el más importante llegaría en 1927, que aunque es un poco tarde, bueno, fue el más relevante. Estamos hablando del taller de arquitectura. Lo que vemos claramente es que estos talleres iban derivando hacia los aspectos más funcionales y más industriales de la Bauhaus. Iban perdiendo peso los más artísticos, iban entrando, por ejemplo, pues talleres de imprenta o talleres dedicados al mueble. De hecho, pues yo creo que es el momento idóneo para que mencionemos algunas obras, que todavía no hemos mencionado prácticamente ninguna. Vamos a hacer un listado porque además si las personas quieren buscarlo en internet a la vez que los vamos citando, sería perfecto. La primera obra que tendremos que mencionar es La Cuna, diseñada por Peter Keller en el año 22, que además es muy icónica porque precisamente está basada en las formas esenciales, en el círculo, el triángulo y el cuadrado,
y también en los colores esenciales. Es una cuna muy icónica. La siguiente gran obra sería El picaporte de Walter Gropius, el que llamaron el Dog Knob. Y precisamente es que el director y fundador de la Bauhaus, no solo diseñaba casas, sino que estaba atento a los detalles. Él quería pulir y mejorar los diseños también de los objetos de un uso más cotidiano. El mejor ejemplo, un picaporte. Y quizás lo que destaca de este picaporte es su sencillez y la diferencia con respecto a los picaportes súper adornados que había en las casas anteriormente. Otra gran obra que tendríamos que mencionar obligatoriamente sería el juego de construcción de barcos diseñados por Alma Busser en el año 23. Unas piezas de madera muy acorde a la filosofía tan extendida hoy como es la filosofía Montessori, y son estos juegos que de hecho prácticamente podemos encontrar en las grandes superficies de juguetes hoy día. También tendríamos que mencionar sí o sí la tetera diseñada por Marianne Brand, la que se llamó la tetera MT49, y es precisamente la mujer de la que hemos hablado al principio, la que diseñó esta tetera, además de diseñar otros ceniceros, pero sobre todo esta es súper icónica porque fue capaz de combinar las formas básicas para producir un objeto de uso cotidiano como es precisamente esta tetera. Y a modo de anécdota decir que hace unos años llegó a venderse una de ellas por $300.000. Pero si tuviéramos que quedarnos con la obra más conocida y la más icónica de esta época, sería la silla Vasili, también conocida, y su nombre real es el modelo B3. A diferencia de lo que se suele pensar, no fue diseñada por Vasily Kandinsky, sino que fue diseñada por Marcel Breuer, y hace unos años la podíamos encontrar por todas partes. Es una silla muy simple, de hecho estuvo inspirado en el cuadro de una bicicleta y básicamente consta de unas barras de metal con una forma muy concreta y en el que los lugares donde reposa el cuerpo está hecho con cuero tensado. Seguramente que si le busquéis en internet habréis visto muchas de ellas en recepciones de hoteles o en salas de espera de bancos o de dentistas, etc. Sí, también podemos ver cómo el estilo alemán se ve muy claramente en los nombres, ¿no? El modelo B3, la tetera MT49. Sí, Bueno, sí, desde luego son nombres bastante racionales, sí, muy poco emocionales. claro, pero otra cosa en la que también quisieron experimentar fue en el diseño gráfico. En esta época, Herbert Bayer, estudiante de la escuela durante 4 años, fue el publicista más destacado de la Bauhaus, aplicando en el diseño gráfico y la publicidad el principio de eliminar lo superfluo y dejar lo esencial. Sí, el principio que más tarde sería tan famoso como lo de menos es más, pero con respecto a lo que se venía haciendo en el tema de la publicidad o de el diseño gráfico, pues supuso una gran innovación porque ya no eran carteles tan recargados como los que se hacían en la época más modernista. Claro, la publicidad estadounidense ya estaba despegando. Las grandes agencias de publicidad de Madison Avenue estaban aumentando la capacidad de vender productos y esto no pasó desapercibido por Walter Gropius, nombrando a Bayer director de impresión y publicidad en 1925. Es que Walter Gropius lo que le caracteriza es una visión que tenía para saber adelantarse a los tiempos o coger las corrientes más innovadoras que traían los nuevos tiempos. Y esto se demuestra perfectamente en el auge de la función que había ido tomando mayor relevancia frente a las cosas que tenían que ver con la forma, con el arte, la belleza, que habían ido perdiendo peso paulatinamente. Aún así, muchos de los productos que se comercializaban desde la Bauhaus quizás pecaban de ser demasiado modernos y eran percibidos como algo de otro planeta prácticamente. No estaban lo suficientemente pulidos para su fabricación en serie y además, como digo, el mercado no estaba preparado para ello. Esto provocó que los problemas económicos fueran a más, no vendían lo suficiente como para autofinanciarse. Y la necesidad de aumentar la producción de la escuela y reducir gastos, pues culminó en la propuesta de Walter Gropius por reducir el sueldo de los profesores, lo cual adelanto que no gustó demasiado. Las disciplinas que tenían que ver con los aspectos más artísticos, como las que impartían los pintores de Klee y Kandinsky,
cada vez tenían menos sentido en la escuela. En cambio, todas aquellas que eran asignaturas relacionadas con la arquitectura, con los muebles, daban muchos más beneficios. Entonces empezaron a ganar peso, como decimos. Lo que esto terminaría provocando, pues es la gran dimisión de Klee, Kandinsky, Oskar Schlemmer, que era el profesor de teatro, y abandonaron la Bauhaus definitivamente. Pero bueno, esto también fue la oportunidad para otras personas. Y el gran beneficiario de todo esto fue Hannes Meyer, que inauguraría la nueva sección dedicada a la construcción, como profesor de esta asignatura. Tras varias fricciones con el alcalde de Dessau, por motivos económicos y organizativos, Gropius decide dimitir de la escuela. Con él la abandonan Moholy-Nagy y Breuer, lo que provocó que terminase nombrando a Hans Mayer, quien apenas llevaba un año en la escuela, como director de la Bauhaus. Después de esto, Gropius viajó a Berlín para abrir su estudio de arquitectura y se dedicó a la construcción de edificios a la vez que daba charlas por diferentes lugares de Alemania y el extranjero, donde seguiría difundiendo las ideas de la Bauhaus. Esta situación no duraría mucho. Sus intentos por salir adelante y mantenerse al margen de la política lo llevaron a intentar trabajar con el nuevo régimen, pero pocos años después tendría que huir de Alemania destino a Inglaterra a través de Roma. De hecho, gracias a la ayuda del ministro de Arte italiano, sin el cual no podría haber salido de Berlín. Todo ello fue debido a las agresiones nazis hacia su trabajo y hacia la escuela. Una vez huido, vivió y trabajó 3 años en Inglaterra y después se trasladó a Estados Unidos, donde fue profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard, que no es poco. Muchos dicen de Gropius que fue un pésimo arquitecto, que era más bien un ingeniero, como hemos podido ver durante el podcast, pero lo que tenemos claro es que fue un gran maestro, capaz de reunir a los mejores artistas de la época como docentes, cosa nada fácil debido a la lucha de egos que había entre ellos. Si la labor de un profesor se juzga por los logros de sus alumnos, no hay otro igual como Walter Gropius, de cual llegaron a decir incluso a su marcha: hemos pasado hambre por una idea, si se va, dejará paso a los reaccionarios. De hecho, es que este declive provocado por el ala más reaccionaria de la sociedad se ve claramente y parece premonitorio a través del collage que diseñó Iwao Yamawaki en 1932, que es conocido como el pisoteo del régimen nazi sobre la Bauhaus. Porque poco después de diseñar este collage, en el que aparece la Bauhaus como torcida y con un regimiento de nazis pasando por encima, fue un poco antes de que los mandados por Adolf Hitler entraran en la escuela y la clausuraran. Y este es el punto en el que vamos a dividir los dos episodios. Lo vamos a dejar aquí porque aunque queda mucha historia que contar, en la segunda parte hablaremos sobre la etapa de Hannes Meyer como director de la escuela y la posterior etapa de Mies van der Rohe también como director. Pero también profundizaremos en la influencia que ha tenido la Bauhaus posteriormente en todo el mundo, las siguientes décadas, tanto en Alemania como en Estados Unidos, y en general en todo el mundo, hasta la fundación de la Escuela de Ulm en 1953, que, aunque de otra manera, continuó con el legado de la Escuela de la Bauhaus. Así que con la clausura de la Escuela de Dessau por parte del régimen nazi, vamos a cerrar la primera parte de esta interesante historia sobre la Escuela de Artes y Oficios de la Bauhaus. Ha sido un placer estar aquí durante todo este rato. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Antes de despedirnos, queríamos agradecerte que hayas escuchado el programa completo. Si te ha parecido entretenido y disfrutas con nuestro contenido, te invito a que te suscribas y nos cuentes qué te ha parecido. Puedes encontrarnos en Twitter y Facebook con el usuario Somos Cráter. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.